Buenas. Bilingüismo en el Huerta del Rosario. Esta es una pequeña presentación donde vamos a marcar las líneas principales de actuación a la hora de desarrollar el bilingüismo en nuestro centro. Antes de comenzar es importante conocer los acrónimos más utilizados, esas siglas que son características del bilingüismo, empezando por las lenguas que utilizamos en nuestro centro. La L1 es la lengua materna, en nuestro caso es el castellano, que es la lengua vehicular, la que utilizamos para comunicarnos entre todos. Luego está la L2, que sería la segunda lengua del centro, que en nuestro caso es el inglés, en otros institutos sería el francés, por ejemplo, o el alemán. Y luego está el L3, que es aquella lengua que complementa a la L1 y L2. En nuestro caso, pues tenemos francés y alemán, que sería el L3. Luego, dentro de las enseñanzas tenemos unas que son de área lingüística, como la lengua castellana o el inglés, o el francés y el alemán. Pero luego tenemos las áreas no lingüísticas, o ANL, que son aquellas materias en las cuales su función principal no es transmitir los conocimientos de una lengua, como la geografía, plástica, biología, matemáticas, educación física y tecnología. Tenemos más, pero estas las he puesto por el tema de que está relacionada con el bilingüismo. En nuestro caso, la lengua no se convierte en un objetivo final, sino que es una herramienta que utilizamos para alcanzar una serie de conocimientos. Y luego aquí vemos pues el AL o área lingüística. Ahora bien, a la hora de desarrollar el bilingüismo tenemos que ceñirnos por el MCERL o Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Es decir, eso se puede buscar, luego al final lo pongo en los enlaces. Se puede buscar en la Unión Europea. La Unión Europea marca una serie de líneas de trabajo comunes para todos los países para poder desarrollar las lenguas. Luego tenemos el proyecto lingüístico del centro, que es donde se recoge todo lo que afecta tanto a las áreas lingüísticas como no lingüísticas para desarrollar la lengua. En nuestro caso, además, al tratarse de unas áreas en las cuales desarrollamos el bilingüismo, pues tenemos una función fundamental, es poder desarrollar también una lengua aparte de la nuestra, de la lengua materna, que es el L1. También tenemos una L2 que nos afecta. Pero ¿de qué forma vamos a alcanzar ese marco común europeo? Pues empleando el AICLE, o CLIL con sus siglas en inglés, que es el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. ¿A qué se refiere esto? Pues cuando hablamos de áreas lingüísticas, ya hemos dicho que el objetivo es el aprendizaje de una lengua. En nuestro caso, tenemos que ser capaces de combinar el aprendizaje de esa lengua con el aprendizaje de unos contenidos. Nuestros alumnos y alumnas tienen que terminar con el mismo nivel de competencia que los que no son bilingües. Entonces, claro, si en nuestro caso en geografía tienen que ser capaces de localizar a España en un mapa del mundo, pues no podemos excusarnos en el tema de que sea bilingüe, pero decir, bueno, los nuestros que hemos dedicado el tiempo a aprender otras cosas. No, los objetivos son comunes. Lo que ocurre es que tenemos que utilizar una L2, una segunda lengua, en nuestro caso el inglés, para alcanzar esos objetivos. Y por eso es un aprendizaje integrado, en el cual la lengua no es un objetivo, sino que es una herramienta. Y por último tenemos el Portfolio Europeo de las Lenguas, o PEL. Es decir, la forma de trabajar no es simplemente desarrollar una estrategia, sino que tiene que estar contemplado en un portfolio. ¿Qué es el portfolio? Lo veremos más adelante, no entrar mucho. Es donde se recogen todas las competencias que se han adquirido, autoevaluación y los objetivos tienen que estar bien marcados, aunque se vaya pasando de curso. No se acaba un curso y ya está, porque ya veremos cuál es el objetivo final. Pasamos a lo siguiente, que es ¿cuáles son las áreas no lingüísticas en la ESO? Bueno, pues que aquí tenemos cómo se distribuye. Por ejemplo, en matemáticas, pues son 4 horas en primero de la ESO y 3 horas en segundo de la ESO. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como en tercero ya se dividen en las aplicadas y académicas, pues ha pasado a otro apartado. Pero la educación física, tanto desde primero hasta cuarto, pues 2 horas. Este es el resultado. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta que tienen que ser un mínimo de 9 horas para que se considere bilingüismo. Es decir, si en un centro dieran solo geografía en primero de la ESO como actividad bilingüe, pues esos alumnos y esas alumnas no estarían desarrollando el bilingüismo, puesto que les faltarían otras 6 horas más. Aquí vemos, como dice, tiene que tener la área no lingüística más el inglés un mínimo de 9 horas.
Ahora, en bachillerato, aunque en este centro no se aplica, pues se puede dar en una serie de materias que el objetivo es que todo el alumnado la pueda desempeñar. Si es una asignatura, como se da el caso de primero de bachillerato, en historia tenemos historia del mundo contemporáneo, pero solo es para los alumnos y alumnas que van por sociales y humanidades. Por lo tanto, esa no podría aplicarse como bilingüismo, puesto que todos los alumnos y alumnas de ciencias y tecnológicos quedarían fuera. Por lo tanto, son aquellas asignaturas comunes, como en el caso de educación física, y por eso se puede desarrollar sin problemas. Ahora, ¿cuál es la metodología? Eso ya lo comentamos antes, pues ahora cuál es la metodología AICLE. Primero, y muy importante, a la hora de evaluar, el currículo es el de la materia, en español. Una definición, si está bien hecha en un mal inglés, la definición está bien. La prioridad es los conocimientos exactamente los mismos que se adquieren en una materia no bilingüe. Por lo tanto, no se puede penalizar a nadie por escribir mal el inglés. Eso será penalizado en la correspondiente materia de la asignatura de inglés, pero no en la nuestra. El L2, es decir, el uso del inglés en nuestra materia, sirve para mejorar resultados. Así ya cada uno puede aplicarlo de la forma que crea conveniente. Pero si un examen está bien, aunque esté mal el inglés, ese examen está bien. Luego se pueden hacer actividades de investigación, presentaciones en la cual se demuestra un dominio superior del inglés, pues sirve para mejorar los resultados, pero no puede empeorarlos. Ahora bien, destrezas comunicativas que van a desarrollar nuestros alumnos y nuestras alumnas, los que marca el MECERL. Expresión oral, escrita, comprensión escrita, interacción oral. Evidentemente no podemos demostrarlo solos si su función es escucharnos y escribir, por ejemplo, en un examen, porque ahí se nos quedarían, desarrollaremos la expresión escrita y la comprensión oral, pero nos quedarían otras aparte. Entonces debemos ser capaces de evaluar la expresión oral, por ejemplo. Nuestros alumnos tienen también que expresar los conocimientos que tienen de nuestra materia en una lengua diferente al castellano. Vale. La evaluación, lo que se imparte los contenidos. Es decir, si nosotros explicamos el ciclo del agua, o no sé, o las reglas del bádminton, las explicamos en castellano, no podemos pedirles a nuestro alumnado que luego lo pongan en inglés, puesto que no han recibido esos conocimientos en la lengua. Si al revés, se han explicado las reglas del bádminton en inglés, pues se le puede pedir que las expliquen en inglés. Ahora, proyecto educativo indica el porcentaje de cada materia del E2. ¿Qué porcentaje de la asignatura es en el E2? Ahora, ¿cuál es el objetivo lingüístico? Por supuesto hemos dicho que la prioridad es el objetivo de cada materia. Pero el objetivo lingüístico en cada uno de los niveles de la educación, pues tenemos en sexto de primaria el nivel de inglés sería equivalente a un A2. En cuarto de la ESO tendría que tener un nivel equivalente al B1 y en segundo de bachillerato equivalente al B2. Aquí tenemos un ejemplo de un nivel A2 que hemos dicho, lo pasamos anterior, hemos dicho que el A2 equivaldría a sexto, es decir, los alumnos y alumnas que están en sexto, que entran en primero, pues ¿cómo podemos evaluar que han alcanzado el nivel europeo? Pues aquí hemos puesto un ejemplo. Se desempeña el desempeño con los compañeros. Se están haciendo un trabajo en equipo, guardando la distancia. Pues si son capaces de comunicarse entre ellos empleando el inglés, pues se evalúa. Luego, relatar acontecimientos de su pasado, incluyendo actividades de fin de semana. En nuestro caso, por ejemplo, en mi caso, como soy de historia, pues si es capaz de hablar del pasado de otras civilizaciones, si es capaz del pasado romano, pues ahí está desarrollando esta capacidad. Recibir invitados en casa o ir a visitar a un amigo, bueno, pues en mi caso no sería desarrollable, pero seguro que hay en otras materias a las que sí se puede evaluar. Hablar sobre el mundo natural y los viajes para ver animales y áreas naturales de su país, por ejemplo, biología y geología, pues podría ser perfecto. En caso de historia, pues también puede hablar. En matemáticas, pues sería a lo mejor más difícil. Hablamos de una comunicación en el trabajo.
reuniones sobre temas familiares, descubrir un accidente o una lesión, pues cada uno tendría que adaptar ese nivel a 2 a sus capacidades. Hablar y explicar las reglas de los juegos, pues en una actividad matemática, por ejemplo, pues ahí sería perfecto a la hora de hablar, no lo sé, de un juego matemático. Pasamos, metodología a ICLE y el portfolio. Vale. Entre L2 y L1 tiene que haber el 50% en L2. Es decir, teóricamente tendremos que desarrollar nuestros contenidos 50% en castellano, 50% en inglés. Teniendo en cuenta siempre que los objetivos a cumplir son exactamente los mismos. Lo que añadamos en L2 no pueden ser objetivos per se, tienen que ser los mismos que para un alumno o una alumna que no esté en bilingüe. El AICLE, ya lo expliqué un poco antes. Contenidos y lenguas se explican a la vez, pero la lengua no queda. La lengua, digamos que se muestra, se enseña de una forma transversal. Está ahí, pero no tiene que notarse que estamos explicando inglés porque no es nuestra función. Simplemente es que la utilizamos y como en lugar de utilizar el español, utilizamos el inglés. Hemos dicho ya, más contenido que la lengua, actividades abiertas, lúdicas y creativas. Es decir, no se puede tratar de simplemente transmitir conocimientos, puesto que eso no simplemente es una carga para nuestros alumnos y nuestras alumnas, porque si lo que hacemos es transmitir lo mismo por encima en inglés, para ellos se convierte en algo dificultoso. Se trata de convertir esa parte utilizando otra lengua en algo mucho más real, que sea más activo, que no sea simplemente escuchar. Portfolio, he explicado un poco ya lo explico un poco antes, que se ha de hacer en L2. Nuestros alumnos tienen que ser capaces de tener reflejado qué han aprendido, qué han desarrollado. Para ello, autoevaluación, destreza, tendría que tener una especie, sería como un currículum en el cual dirían, pues he sido capaz de hacer un trabajo de investigación sobre esto, he sacado un 10 en un trabajo sobre lo otro, y así sería. Y luego, la biografía, es decir, experiencias en L2, si han hecho algo extraordinario, en participan en un concurso de canciones en inglés, pues le irán apuntando, de tal forma que cuando terminaran su experiencia escolar, tuvieran una especie de, como un diario, donde recogerían todo lo que han hecho. Recursos. Bueno, eh, casi todo empleamos nuestros propios recursos, pero aquí se habla de la estrategia de andamiaje. Es decir, pues tenemos que partir del nivel de conocimiento de nuestro alumnado, pero eso lo aplicamos todos. Está el portal del plurilingüismo, donde tenemos muchísimas actividades que han sido confeccionadas por compañeros y compañeras. Y luego también tenemos el aprendizaje, que eso está relacionado por los auxiliares de conversación y se han ido subiendo a la red y son interesantes porque están hechos por nativos. Y luego tenemos Erasmus Plus y Twinning. Y Twinning estamos ya dados de alta, tenemos que plantear qué trabajamos a hacer este año, en el cual se trabaja en colaboración con centros de otros países, empleando el inglés como medio de comunicación. Y el Erasmus Plus, bueno, pues está pensado para intercambio, cosa que este año pues está bastante, bueno, no, es que no se va a hacer, pero bueno, que sepamos que está ahí esa posibilidad para en un futuro ir participando en ese tipo de intercambio. Aquí tenemos ejemplos de fichas AICLE. Las hay de todas las materias y también las hay en inglés y en francés. Se entra por la asignatura y a partir de ahí se pueden descargar que están relacionadas con nuestras unidades. Lo bueno que tiene estas fichas es que trabajan todas las destrezas. Aquí tenemos el aprendizaje, la plataforma que los links están al final. Aquí tenemos lo de Erasmus Plus y lo del eTuning. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si lo hay que darle el tratamiento exactamente igual que si estuviéramos en un grupo no bilingüe. No podemos excusarnos en el hecho de ser un grupo bilingüe para no hacer una adaptación. Si existiera un tipo de alumno o alumna que requiriese una adaptación significativa, tendría que hacerse. El auxiliar de conversación, pues empezaría el 1 de octubre y llegaría hasta junio, que en este caso parece ser que no va a ser así, y trabaja 12 horas semanales. No puede estar nunca solo en el aula y tiene un tutor, que en este caso es el coordinador bilingüe.
¿Para qué sirve? Pues para hacer hablar a los alumnos y a las alumnas, corregir, para que sepan cómo se pronuncia. Evidentemente su pronunciación es perfecta, o bueno, o perfecta por lo menos desde nuestra perspectiva, puesto que son nativos y nativas. Y también pueden ayudarnos a la hora de elaborar materiales didácticos. Es muy importante que nos expliquen cosas de sus países. No tenemos muchas veces que obsesionarnos por nuestra materia. Es decir, si el tiempo que está en clase está hablando de cómo se celebra la Navidad en su país, es perfecto. No tenemos por qué obsesionarnos con el tema de que siempre esté transmitiendo conocimientos de nuestra materia, que además en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no son su especialidad. Pueden saber cosas de historia, pero si no estudia la carrera de historia tampoco le podemos pedir que nos cuente aquí la revolución del Cromwell. Eh, También pueden participar en actividades extraescolares de forma voluntaria. Y haría actividades online, especialmente en esta fecha, puede eso resultar interesante. Aquí están los links del portal del bilingüismo, lo de la estrategia de andamiaje, bueno, todo eso es para verlo con tranquilidad, aquellas personas que le interesen. Y luego la legislación, que tampoco me voy a poner a contarla una detrás de otro, pero si alguna persona está interesada en comprobar que lo que está haciendo o lo que quiere hacer está regulado por una ley, pues aquí tiene la legislación para poder comprobarlo.